Bien, vamos a compartir el día de hoy ese tema acerca del apostolado. Les pediría que estén muy atentos y que también si tienen alguna pregunta después la vayan anotando y luego tienen un tiempo para hacerla, ¿ya? Comencemos con lo más básico acerca del apostolado, quizá conceptos ya conocidos y sin embargo siempre importantes de retomarlos. El apóstol se deriva del griego apostolos, ¿no? Que significa enviado. Por tanto, el apóstol es aquel que ha recibido un envío, ha recibido un encargo y que ya en la era cristiana lo asumimos como una acción del apóstol, es decir, que se ha recibido un encargo, una misión, una encomienda de parte de Dios y uno tiene el deber de llevar eso, ¿no? Entonces, el apostolado se basa, eso es lo segundo, en la autoridad de aquel de quien procede este encargo, este envío. Es decir, que el que envía da la autoridad al enviado. Con lo cual, la autoridad de que nosotros podamos evangelizar, comunicar esto que hemos recibido, se basa justamente en Jesucristo. Es por Él que nosotros podemos comunicar algo. Además, el apóstol se, se deriva también de una comunidad. Es decir, que todos, de alguna manera, hacemos parte de un solo cuerpo, se puede decir así. Y así, el apostolado no es una cuestión particular, individual, sino que siempre se integra en una misión eclesial. Es decir, que mi apostolado nunca puede estar como aislado de la iglesia. Y por ello, ya que Cristo es el que envía y Cristo ha dejado a su iglesia como el baluarte de la verdad y además como aquella que ata y aquella que desata, significa que ella es la que también tiene la capacidad de enviarnos, porque tiene esta cualidad y esta potestad. Con lo cual, un apostolado solamente se puede realizar en cuanto alguien nos envía y tiene que ser también un representante de la iglesia. Entonces, esto es como lo más básico para entenderlo. Luego, yo ahora les voy a dar algunas citas bíblicas para que ustedes vayan a profundizarlo luego en sus momentos de oración, en sus momentos de reflexión. Así que mucha atención. Primero, la misión del cristiano. El apostolado es la misión del cristiano, es decir, que todo cristiano tiene este deber. Si bien es cierto, la palabra apóstol es concretamente, categóricamente, y se quiere decir así, es la misión de un obispo. Ustedes se recuerdan de este término sucesión apostólica. Significa que los apóstoles que fueron obispos fueron dando esta sucesión de obispos, es decir, de apóstoles, hasta el día de hoy. Es decir, que el apóstol en primera instancia es el obispo. Sin embargo, de una forma extendida, ya no solamente categórica, particular, concreta, sino de una forma extendida, todos nosotros también, todos los cristianos, asumimos también un apostolado. Con lo cual, la misión del cristiano es el apostolado. Claro está que también tenemos una misión muy particular y personal. Por ejemplo, yo sé que ustedes muchos son casados, con lo cual ustedes tienen también ya una misión particular por el sacramento del matrimonio, la cual consiste en la santificación de los cónyuges, en la educación de los hijos en la fe y poder dar a la sociedad realmente héroes de la patria y a la iglesia dar santos de tal talla, de tal categoría. Entonces ustedes tienen ya su misión particular en cuanto al sacramento del orden recibieron. Sin embargo, también hay una misión propia de todo cristiano, que es el apostolado, como he dicho. Primera cita bíblica, Juan capítulo 17, versículo 18. Juan 17, 18. Dice, así como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado también a ellos al mundo. Dice Jesús en la oración sacerdotal. Con lo cual,
Todos nosotros hemos sido enviados ¿a qué? A anunciar algo. ¿En dónde? En el mundo. El mundo entendido, según el Evangelio de según San Juan, en este contexto, entendido como aquellos que han sido objetos de la misericordia de Dios, aun cuando están en un estado de rebeldía. Entonces Dios envía a nosotros al mundo para intentar que aquellos que son acogidos por la misericordia de Dios, pero que todavía están lejos, por medio de nuestra misión, ellos regresen a este amor misericordioso del Padre. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Toda criatura, entiéndase, por todo ser humano. Hay que anunciar. Y esto le dice a todos sus discípulos, así que nadie se puede salvar. Mateo 5:13 dice, ustedes son sal de la tierra. Es decir, que el apóstol tiene como una cualidad que le distingue de los demás. La sal, como bien se ha predicado muchas veces, es aquella que da sabor al alimento. Y también es aquella que conserva los alimentos. Con lo cual, el cristiano tiene que ser aquel que anuncie con tal vitalidad en el mundo a toda criatura este anuncio, pero también tiene que conservar la verdad, la autenticidad, nunca desvirtuarse o nunca, lamentablemente, trastocar o falsificar su ser cristiano. Eso es muy importante, ¿no? Porque inclusive cada católico tiene un perfil, tiene una forma de ser y no podemos ir por allí, por el mundo, sin que se note que somos católicos, sin que se note que somos cristianos. Actualmente a los jóvenes, si se les predicase un poquito más de esto, fácilmente rehusarían a ponerse tatuajes, por ejemplo. Fácilmente rehusarían a utilizar piercings. ¿Por qué? Inclusive la forma de vestir y la música que escuchan. ¿Por qué? Porque entenderían que cada católico tiene un perfil que le distingue. Y como de esto casi no se habla, y más se habla de en los mandamientos y hay que hacer así, 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 y no más bien hacerles entender desde su identidad. Miren, que ellos vayan creciendo con una identidad católica y cristiana que nazca desde la experiencia en la familia, con los padres, pero que luego eso se vaya prolongando y se vaya profundizando desde su propia inteligencia y razón, que entiendan el sentido de tener una identidad. Es más, los jóvenes son ávidos de una identidad, están buscando una identidad, necesitan cosas firmes. Y cuando la propuesta del Evangelio no se les da de una manera tan clara, específica, entonces ellos fácilmente pueden buscar otras formas con las que se puedan identificar, ¿no? Entonces eso es importante en cuanto a ser sal de la tierra y en el versículo siguiente, Mateo 5:14, se nos dice que tenemos que ser luz del mundo. Y cuando decimos luz, significa que realmente tenemos que iluminar. Y es interesante, el Papa Benedicto XVI decía que cuando se haya un lugar de mucha oscuridad y hay una luz en medio de toda la oscuridad, todos van hacia esa luz. Se han visto como esos insectos en la noche, ¿no? Cuando se pone la luz, toditos van hacia allá, ¿no? Todos van allá. Son como atraídos, están como hipnotizados por esta luz. Algo así sucede también con la santidad del testimonio cristiano. Y esto es lo más plausible, es lo más tangible cuando uno vive realmente su fe y da testimonio de ella, se convierte en luz. Y las demás personas, hasta por curiosidad, como que lo miran, ¿no? Y dicen, ¿y este qué está viviendo? ¿Y este cómo puede perdonar fácilmente? Y este se le murió la mamá, pero se le ve tranquilo, se le ve en paz. Y este le detectaron cáncer y está todavía en Dios y tranquilo y feliz, hasta nos sonríe, hasta se lo nota más contento que nosotros. Entonces, cuando hay luz, cuando hay santidad, esto realmente por lo menos llama la atención. Y luego esto puede propiciar realmente una conversión a alguna persona. Así que
Esta es la misión también del apostolado, que repito, estamos en este apartado. Todo cristiano tiene esta encomienda, ¿no? Mateo 10:40. Mateo capítulo 10, versículo 40. ¿Qué nos dice? Quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Y quien a mí me recibe, recibe a aquel que me ha enviado. Eso es hermosísimo, porque el primer apóstol, el primer enviado, realmente es Jesucristo, porque ha sido enviado por el Padre. Y luego Él nos comunica su envío para que nosotros también seamos enviados y ahora Él mismo nos envía, porque Él mismo es Dios. ¿Y qué nos dice? Cuando nos reciben, lo reciben a Él. ¿Qué significa? Que el apóstol es también un Cristóforos, ¿no? Es decir, un portador de Cristo, aquel que lleva a Cristo y lo comunica a los demás. No estamos solamente comunicando una ideología, un pensamiento, no estamos comunicando ideas bonitas, no estamos comunicando frases interesantes de aliento, de ánimo o algo parecido. No, no, no. Estamos comunicando al mismo Cristo y esta es la conciencia y la certeza de cada apóstol. Si así la tenemos, pues entonces ya podemos comenzar a asumir nuestra responsabilidad como cristianos en un apostolado concreto. Segundo punto, el cristiano ha de ser levadura en la masa. El cristiano ha de ser levadura en la masa. Citas bíblicas. Primera, Mateo capítulo 13, versículo 33. Mateo 13, 33. ¿Qué nos dice? Es semejante el reino de los cielos al fermento que coge una mujer y lo pone en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Hasta que todo fermenta. Solamente toma un poco de esta levadura y en 3 medidas de harina logra convertirla, ¿no? La va transformando internamente. Es decir, que el mensaje del Evangelio, primero que todo, hay que entender esto, no es una cuestión de fanatismo, no es una cuestión tampoco de proselitismo, ni tampoco de extravagancias, ¿no? Como de, para evangelizar vamos a hacer cosas como así muy llamativas e impresionantes y todo esto. Quizá alguna puede tener esto, ¿no? No vamos a descartarlo, pero no es parte sustancial, no es parte vital del anuncio del Evangelio, sino que más bien, como se nota aquí, es algo muy sutil, es algo muy profundo, es algo muy inclusive humilde, ¿no? Porque a veces intentamos la propuesta del evangelio, comunicarla de una forma muy soberbia. Es lo que a veces pasa, ¿no? Cuando a veces vienen los hermanos testigos de Jehová o los hermanos evangélicos e intentan proponer el evangelio y se chocan con un católico que está más o menos formado, que sabe de apologética, y a la final se ponen a pelear. Que no, que yo saco mi cita bíblica, y no, que tú, que la de acá, y que aquí y acá, y están como ahí dando, como si quieren imponer a la fuerza el anuncio, el mensaje evangélico, la buena noticia, ¿no? Y no han entendido esto, que es como un fermento, que es algo mucho más sencillo, más humilde. No se trata de estar peleando. Yo tengo algunas anécdotas en relación a esto, ¿no? Cuando, ahora recuerdo, entraba a la casa de una señora que me invitó a cenar y su esposo era testigo de Jehová. Entonces, ni medio entro, él me saludó con citas bíblicas, ¿no? Así como puñetes, ¿no? A ver tú, y que lo de aquí, lo de acá, lo de acá. Y yo, bueno, si desea hablar, conversemos, ¿no? Y al final él seguía que tenga esto de acá y yo le dije de todo corazón, con mucha humildad y mucha caridad, ¿no? Yo me acuerdo que lo hice con lo que más pude, ¿no? Y le dije, mire, yo noto que usted no está hablando con amor de la palabra de Dios. Y si vamos a tratar algo tan sagrado, tenemos que hacerlo en humildad, le dije así, ¿no? Y yo así no puedo, así no me presto para eso, ¿no? Quizá con otra persona puede discutir y todo, pero yo no me presto para utilizar la Biblia y ennegrecer, resentir,
nuestro corazón, ¿no? Entonces, no, así no. Y se quedó como así impresionado, ¿no? Como callado y dijo, bueno, y toda la gente que estaba alrededor se dio cuenta. Fue más, sobre todo, fue un testimonio, ¿no? Entonces toda la gente se dio cuenta de que, claro, el otro estaba así como agresivo y que aquí y acá, y yo todo tranquilo. Hasta yo me parece que se me notaba hasta ciertamente un poco humilde, ¿no? Entonces todos dijeron como que, ah, mira, sí, es verdad. Luego ya pasamos a la mesa, él se sentó a mi lado izquierdo, estaba allí, oramos, él hasta también oró, estaba así como pensativo, ¿no? Y a la final él me comenzó a preguntar en mi apostolado, qué hacía, acá, acá. Es decir, le chocó tanto, ¿no? Pero de manera positiva, que a la final él quiso quedar bien con los demás, ¿no? Entonces también se puso así como muy humilde, tranquilo. Padre, cuéntenos qué hace, y aquí, y acá, acá, acá. O sea, el cambio casi fue un exorcismo fugaz, ¿no? Fue como, ¡trac!, ¿no? Y, y, y de allí estuvo muy tranquilo e inclusive yo dije, vamos a compartir la palabra de Dios, saqué textos bíblicos acá, él decía así, compartió él también el texto bíblico y todo. O sea, fue un testimonio realmente de evangelio muy bonito, ¿no? Y todas las personas lo vieron clarísimo, ¿no? O sea, vieron que el otro estaba muy mal, ¿no? De inicio, de entrada. Eso es importante, porque no, ¿qué hubiese hecho otra persona quizá? Así, las citas bíblicas, vas a ver las que tengo yo y saco también yo. Ahí comenzamos y dale, ¿y quién habla más fuerte? ¿Y quién dice más? Y acá, acá. Eso hay que tener mucho cuidado. Es un fermento. Son tres de harina y una de fermento, ¿no? A ver, aquí me está saliendo que ya se va a acabar la reunión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Salimos y volvemos a entrar? No, padre, dice, quedamos sin ¿Qué? tiempo, hemos eliminado el límite de 40 minutos. Ah, entonces todavía eso sigue eternamente. Listo. Gracias. Ah, ya, no leí bien, solamente vi que salió algo y pensé que era eso. Listo. Entonces, recordemos que somos fermento, ¿no? Somos levadura. No somos una imposición escandalosa que intenta a la fuerza convertir a los demás. Siempre el Evangelio es una propuesta y aplíquese eso también para con los hijos. Ustedes como padres, si esto no lo asumen como un apostolado primario, más cercano con sus hijos, eso luego no resulta muy bien, ¿no? Y es muy lamentable cómo los hijos a veces se quejan de los padres, que todo el tiempo ha sido imposición y hasta la final dice mi mamá ya me llevó a tantas misas que eso me va a servir para toda mi vida, dicen algunos, ¿no? Y hasta hostigados, ¿no? Entonces hay que buscar una forma, el negocio, eso es importante, ¿no? Cómo negociar con los hijos. Mira, hagamos esto, pero yo también te doy un poco de esto, entienden el sentido, darles testimonio. Eh, Esto es una misión tremendísima, ¿no? Y para ustedes los padres, pues tienen que orar mucho, ¿no? Tienen que orar mucho para que el Señor les ilumine y sepan dar testimonio de tal manera que no los atosiguen y a la final no sea levadura, sino que sea más bien costales de harina que intentan transformar a los demás y que no hacen nada, ¿no? En cambio, la levadura transforma, ¿no? Y va desde dentro. Y es un poquito. Y de ahí va creciendo. Así lo dice también San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, ¿no? Dice, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Además, el apostolado, tercer punto, procede de la unción con el Señor, de la unción con el Señor. Ungir es este acto de derramamiento de aceite que simboliza el Espíritu Santo que penetra en nosotros. Eso es interesante. Si nosotros queremos ser levadura, fermentar a los demás, penetrar en los demás, primero tenemos que dejarnos penetrar por el aceite espiritual del Señor. Es interesante que la cualidad del aceite es que también penetra en el cuerpo, ¿no? En la persona. Así también es el Espíritu que penetra en nosotros y que luego nos capacita para que también penetremos en la sociedad, en el mundo, en los corazones de los demás.
Nos dice San Juan, nos dice San Juan en el capítulo 15, versículo del 4 al 5, nos dice, Juan 15 del 4 al 5. Al modo que el sarmiento no puede producir fruto si no está unido con la vid, así tampoco ustedes si no están unidos conmigo. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien está unido conmigo y yo con él, ese da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Esto es estar unidos con el Señor y también ungidos por Él. Nos capacita de una experiencia profunda del Señor. Él está en nosotros, ¿no? Y desde allí lo comunicamos. Es decir, unión y unción con el Señor o del Señor. Cuarto punto. El apostolado se integra con la voluntad salvífica de Dios. Voluntad salvífica de Dios. Si nosotros somos apóstoles y somos enviados, somos una prolongación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo nos dice lo siguiente. Capítulo 2, versículo 4. Timoteo 2:4 nos dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Lo que Dios quiere, nosotros lo asumimos y eso lo comunicamos. Y cuando hablamos de comunicar la voluntad de Dios, esto quiere decir que nos volvemos en siervos, esclavos, si se quiere decir más fuertemente, de la voluntad de Dios. No vamos a comunicar a los demás algo que sea distinto a la voluntad de Dios. Tenemos que hacer solamente y totalmente una comunicación de su voluntad y para ello tenemos que conocerla. ¿Cuál es la verdad? Dice para que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la verdad revelada y la pregunta es, ¿la conozco? Porque si solamente la conozco, soy capaz de comunicarla. Y a veces encontramos en catequesis o a veces encontramos en apostolados que muchos dan sus sentimientos, dan sus opiniones, dan sus pareceres, ¿no? Y no dicen la verdad. Es que lo que yo siento y eso comunico. Es que lo que yo opino, eso digo. No, no, un momento. Esas personas tienen como derecho de que nosotros les comuniquemos la verdad revelada y no una opinión particular o un sentimiento personal. Y para ello tenemos que primero conocerla. He allí la responsabilidad gravísima de cada cristiano en su misión apostólica. Nos dice Lucas capítulo 12, versículo 49. Lucas 12, 49 nos dice, yo he venido a echar fuego en la tierra. ¿Y qué he de querer sino que se encienda? Impresionante, ¿no? Yo he venido a echar fuego en la tierra. ¿Y qué he de querer sino que se encienda? Lo que Dios quiere es encender este mundo con este fuego. Y nosotros, volvemos al punto, como somos partícipes de esa voluntad salvífica de Dios, también tenemos que comunicar eso al mundo. Realmente se nota que estamos ardiendo, se nota que somos fuego. Y si alguien por aquí se queja y dice, no, padre, a mí a veces no se me nota, pues yo te pregunto, ¿estás orando convenientemente? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? Decía Santa Catalina de Siena, la oración es una hoguera, está encendida y solamente se calientan los que se arriman a ella, los que se meten inclusive en ella para que también quemen y ardan. ¿Se entiende esto? ¿Cómo puedo quemar, arder y comunicar esto? Decía Reiniero Cantalamessa, solamente se puede hablar con fuego en la boca de cosas que queman en el corazón. Si es que tengo el corazón frío, comienzo a hablar, ¿qué voy a comunicar? También cosas frías, cosas que no llegan a nadie. Por ejemplo, los niños se dan cuenta fácilmente cuando alguien les habla con fuego, con calor espiritual. Fácilmente dicen, este me está mintiendo, ¿no? A este no le creo.
Y luego los jóvenes son todavía más incisivos, son todavía más críticos y fácilmente se dan cuenta también cuando alguien está diciendo las cosas por convicción o solamente porque es como una especie de trabajo. Y el apostolado, entonces, no es una simple labor y tarea. Es una comunicación del fuego que hay en mi corazón, para que también el fuego o el corazón del otro también arda en este mismo fuego. Es lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Cuando yo les predico, por favor, no solamente escuchen mis palabras, escuchen mi corazón, decía. Qué cosa tan bonita, porque ahí se nota el fuego de aquel que está anunciando. El apóstol, quinto punto, es instrumento del Señor. El apóstol es instrumento del Señor. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Atención, primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 5 al 7. Dice, yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. ¿Qué significa esto? Nosotros somos solamente siervos, canales, somos un medio y dicho más fuertemente, inútiles. Siervos inútiles, medios inútiles, solamente somos instrumentos inútiles. Tan inútiles tenemos que considerarnos y ser, que entonces decimos, Señor, no puedo hacer nada, ¿no? Y ahí es cuando Él comienza a actuar. Señor, yo sin ti no puedo absolutamente nada. Ese es el instrumento inútil, en cuanto que Él por sí mismo no es capaz de nada, es realmente instrumento. Yo no sé nada. O dicho con las palabras de Madre Teresa de Calcuta, yo solamente he sido una espectadora de toda la obra que Dios ha realizado. Solamente he visto y Él ha hecho absolutamente todo. Qué bonito, ¿no? Y no es que lo que yo he hecho es esto y lo que yo he hecho es esto, otro, es otro, es otro. No, no, solamente decía, yo he visto, nada más. El Señor ha hecho todo y yo he visto. Esto es ser instrumento, ya no considerarse patrón, ni líder, ni siquiera vitalmente necesario, ¿no? Porque a veces decimos, ¿y si yo no estoy, qué pasa? No, tú eres prescindible, tú eres innecesario, ¿no? Acéptate así y entonces vas a estar tan libre para cuando el Señor te diga que te quiere para esto y cuando te diga ya no te quiero. Entonces tú, bueno, está bien. Eso es vivir inclusive la libertad de los hijos de Dios. Sexto punto. Los apóstoles o el apostolado tiene como ejemplo a los mismos apóstoles. Eso es importante, ¿no? Tenemos un modelo. Hemos dicho que el primero es Jesucristo, pero los apóstoles, como nosotros cristianos, también tienen algo que decirnos. Por ejemplo, si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42, y también en el capítulo 8, versículo 4, 5:42 y 8:4, ¿qué se nos dice? Los apóstoles no cesaban de enseñar y anunciar el evangelio por todas partes. Ellos son nuestro modelo. Lo que hizo también Jesucristo. No cesaban de enseñar y anunciar el evangelio por todas partes. Y la pregunta crítica para nosotros y reflexiva también es, ¿y nosotros cuánto tiempo invertimos en el apostolado? Hoy día, solamente hoy día, pregúntate, ¿a cuántas personas has evangelizado? ¿En qué momento te sentiste apóstol? ¿En qué momento te sentiste enviado? Que tú dijiste, el Señor me está enviando y estoy viendo lo que Él está haciendo por medio de mí, un instrumento solamente. Esto es importante porque asumir el apostolado significa integrarlo a nuestra vida. Ya no es solamente una parte, una esfera de mi vida, sino que ya compone realmente mi ser. Soy apóstol, no solamente a veces tengo apostolados, sino soy un apóstol. ¿Te consideras apóstol? Es también una buena pregunta.
Séptimo punto. El apóstol no se desanima ante las dificultades. El apóstol no se desanima ante las dificultades. San Pablo lo ha dicho así en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. ¿Qué nos dice? Teniendo presente que su trabajo no es vano en el Señor. Teniendo presente que su trabajo no es vano en el Señor. Todo lo que hacemos, todo, si lo hacemos por el encargo recibido del Señor, lo hacemos de todo corazón, independientemente del éxito o del fracaso. Si lo hemos hecho así, todo esto nunca es en vano. Y eso tenemos que tenerlo clarísimo. A veces no vemos frutos y está muy bien que no los veamos. Inclusive ni en el momento ni durante toda nuestra vida. Puede ser así. Por ejemplo, ahora recuerdo a Carlos o Charles de Foucault, ¿no? Es un beato, ya está en proceso de santificación, de canonización. Y él vivió toda su vida en santidad, en apostolado, en oración, mucha contemplación. Quiso fundar una comunidad y ¿saben qué? No pudo hacerlo. El único integrante de su comunidad era él solo. Él solito. Se murió y después de la muerte se llenó, ¿no? Comenzaron a venir. Después de su muerte, este es un testigo y un apóstol, porque da testimonio de que él cree en lo que está haciendo, sabe que el Señor le ha enviado y va a continuar. Ahí sea que sea uno. En el caso de él, ninguno, ninguno, ¿no? Pero él continuaba, sin desanimarse, porque nada es en vano cuando lo hacemos en el Señor. Otra cita bíblica importante es del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 23. Isaías 65, 23. ¿Y qué nos dice? Mis elegidos no trabajarán en vano. Miren, estas citas bíblicas habría que repasarlas frecuentemente. Ustedes están anotando ahí, ¿no? Cuando estén en algún momento así como de reflexión o de desánimo y todo, van y leen esas citas bíblicas y verán cuánto poder, si se quiere decir así, van a recibir. Cuánto ánimo, ¿no? Ah, sí, es verdad. Hay que continuar, hay que continuar. Esto es maravilloso, ¿no? Pero no puede faltar aquí también, como decía antes, la grave responsabilidad. Es decir, que el apóstol, y octavo punto, en cuanto a las citas bíblicas, que es esta primera sección, es la responsabilidad del apóstol. Octavo punto, la responsabilidad del apóstol. Tomemos una cita bíblica del libro de Eclesiástico, capítulo 49, versículo 17. Capítulo 49, versículo 17, Eclesiástico. ¿Qué nos dice? El que tiene la palabra de sabiduría, ojo a esto, el que tiene la palabra de sabiduría, pero no quiere emplearla en provecho del prójimo, atención a eso que estoy diciendo, es lo mismo que quien pone el dinero en una bolsa y la tiene siempre atada. Impresionante, ¿no? El que tiene la palabra de sabiduría, el que ha recibido esto de parte de Dios, que conoce el Evangelio, que ha sido encomendado a anunciarlo, pero no quiere emplearlo en provecho del prójimo, es lo mismo que quien pone el dinero en una bolsa y la tiene siempre atada. Eso va a quedarse ahí encerrado y nunca va a servir de inversión, si estamos en términos financieros económicos, en inversión para producir más. Y si tú has recibido el Evangelio y lo tienes solamente guardado para ti, es tu grave responsabilidad, si no lo compartiste, de ser también juzgado así. Te has convertido en un avaro espiritual, que a la final ha desvirtuado totalmente lo que significa el Evangelio, ¿no? Así que eso también es importante, la responsabilidad que tenemos de lo que hemos recibido, ¿no? Bien, ahora
para complementar esto que les he compartido, los textos bíblicos, vamos a anotar ahora algunas frases que son también de importante repercusión para entender lo que significa el apostolado. Anote. Primera frase. El fin de todo apostolado es la salvación de las almas. El fin de todo apostolado es la salvación de las almas. Eso se entiende bien, ¿no? Nosotros no tenemos otro objetivo que realmente comunicar al mismo Cristo a los demás. Eso sirve para gloria del Padre, para gloria de la Trinidad y para salvación de las almas. Porque al anunciar a Dios mismo y conquistar el corazón de un hermano, lo que hacemos es que este hermano comience a dar gloria a Dios por el impacto que tiene del Evangelio. Entonces siempre es bueno en nuestras intenciones, por ejemplo, si tenemos que hacer un apostolado con cierta familia o con tal grupo de oración o ir a dar un tema aquí en esta parroquia o en este otro grupo, es siempre, siempre, pero siempre purificar nuestras intenciones y decir realmente, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para que me vean? ¿Para que sea más popular? ¿Para compartir eso nuevo que he aprendido solamente? Realmente, ¿por qué lo estás haciendo? Y tiene que ser tan pura tu intención que debe ser solamente por la salvación de las almas. Y esto para dar gloria a Dios, por supuesto, ¿no? Esa es la misión de la iglesia y esa es la misión que nosotros también asumimos, ya que también somos iglesia. Siguiente frase importante. De la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, necesidad de tratar a Dios para hablar de Dios. Necesidad de tratar a Dios para hablar de Dios. Eso lo dijo Jesucristo, ¿no? De lo que sobreabunda dentro en el corazón, entonces la boca rebosa. Si nosotros tenemos esta relación íntima con Él, y allí otra vez insisto, ¿no? Oración personal, oración familiar, oración luego eclesial. Eso es importante. Primero personal. ¿Cómo estoy yo solito? Sin que nadie me esté diciendo, sin que nadie me esté motivando, yo solito. ¿Cómo estoy en mi relación con Él, con Dios? Luego la oración en la familia. ¿Cómo estoy llevando a mi familia también a Dios? Y fortaleciéndome también por la oración de mis hijos, la oración de mi cónyuge. Y luego la oración eclesial, que es importantísima. Por ejemplo, la Santa Eucaristía, pero también los grupos de oración cuando rezan el rosario o el Vía Crucis, o se reúnen para meditar la palabra, o se reúnen para meditar la revelación cristiana, meditar en Dios, ¿no? Entonces, esto es importante. Y esto hay que retomarlo porque a la final nos convertimos en campanas huecas, al final nos convertimos en unos farsantes del Evangelio, ¿no? Y la vida cristiana se convierte luego en una tapadera del pecado, en un maquillaje, un adorno exterior que solamente está allí decorando la podredumbre que tengo dentro, la falta de Dios que tengo adentro de mí. Entonces, esto hay que solucionarlo pronto, que mañana es tarde, hoy mismo, ¿no? Comenzar a ya dar propósitos a Dios. Señor, voy a comenzar otra vez. Es necesario, porque luego, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el ridículo, ¿no? Intentando anunciar el evangelio que ni yo mismo me lo creo. Peor, que ni siquiera lo vivo. Y entonces esto es un imperativo para todo católico, todo cristiano. Para ello, hay que llenar el corazón, para que entonces la boca rebose en aquello. Imagínense, hay tantos católicos que salen de la misa y ya están diciendo malas palabras, realmente cochinadas, ¿no? Es que se me sale. Es que con mis amigos no puedo controlarme. Es que aquí es un impulso. ¿Qué te pasa, no? Es un problema del corazón.
Es un problema de llenura interior, ¿no? ¿Qué pasa allí en tu interior? Y para ello, la oración personal, que es importantísima, confesión frecuente, Eucaristía, recibir la comunión. Esto es de lo más vital. Siguiente frase. La vocación cristiana, es lo que ya hemos dicho antes, pero ahora lo vamos a acentuar un poquito. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. Es decir, la virtud de ser cristianos, que hemos dicho que es como una luz, no está solo en brillar, porque uno puede decir, bueno, con tal de que yo sea cristiano, que yo viva mi fe en mi casa, que yo viva mi fe protestante, porque así dicen más bien los protestantes, ¿no? Yo en mi casa, yo con mi Diosito, yo aquí con mi Espíritu Santo, yo con mi palabra de Dios y yo, ¿no? No consiste la virtud del cristiano, en cuanto a luz, solamente en brillar, no, sino también en conducir a quienes la sigan. Es decir, en conducir a aquellos que también quieren luz. Y para esto es el apostolado. No solamente soy cristiano, sino que soy cristiano y apóstol. Es importante, ¿no? Soy cristiano y misionero. Por ello, es parte de la naturaleza misma de mi bautismo, de lo que yo soy. Recuerda, oh cristiano, que has sido reengendrado, recreado a través de las aguas del bautismo y ya no eres solamente una criatura de Dios, sino que ahora eres hijo de Dios y eres cristiano. Y por la dignidad de cristiano que tienes, ahora tienes la responsabilidad de comunicar esto a través del apostolado para que así los demás puedan llegar a esta misma luz y puedan ellos también transformarse. Reconoce, oh cristiano, entonces, quién eres. Decían así los padres de la iglesia. León Magno, por ejemplo, ¿no? Siguiente frase. Es Dios quien transforma las almas. Es Dios quien transforma las almas. Si bien es cierto, la iglesia necesita obreros, la iglesia necesita de quienes se pongan a disposición de esta mies. Sin embargo, hay que reconocer que estos obreros solamente pueden trabajar porque el patrón los ha contratado y porque además este patrón vive en ellos. Eso es hermosísimo, lo que decíamos antes también, ¿no? Nosotros portamos al mismo Cristo, con lo cual tenemos que tener la certeza real, viva, de que es Él el que está actuando. Mire, yo les cuento algo, ¿no? Desde mi experiencia como sacerdote, este domingo di una predicación en la homilía, ¿no? De la misa, compartí un tema de la palabra de Dios y luego yo me quedé como una especie de sinsabor, ¿no? O mal sabor de boca, ¿no? Así como yo decía, como que hubiese dicho otra cosa, ¿no? Lo hubiese dicho de otra manera. Y estaba un poco insatisfecho, ¿no? Diciendo yo, y sin embargo, interiormente decía, Byron, ya, padre Byron, tú sabes que no es lo que tú quieres, ¿no? Tú ya has tenido tantos momentos y experiencias en los que tú has querido decir otra cosa, pero el Señor te ha llevado por otro lado y te ha hecho quedar insatisfecho tú personalmente, ¿no? Pero Él estaba satisfecho, ¿no? Entonces, yo luchando interiormente, ¿no? Como diciendo, hubiese dicho esto de otra manera, pero a la vez diciendo, no, el Señor es el que actúa, no soy yo. Así que tranquilo, en paz, tú sigue la misa tranquilamente, ¿no? Entonces acaba la misa y un señor se quiere confesar. Me dice, padre, quiero confesarme. No me he confesado un año y todo lo que usted ha dicho en la homilía me ha tocado el corazón, ¿no? Todo. Y yo
Señor, perdón, ¿no? Como, sí, es verdad, ¿no? Yo otra vez queriendo meterme yo, ¿no? Queriendo yo otra vez meterme y decir, yo quería decirlo de esta manera y con esas palabras más bonitas de aquí a acá, acá. No, no, es del Señor. Con esa certeza hay que siempre trabajar, ¿no? Para Él. Es Dios quien transforma las almas. Es la necesidad absoluta de contar con el Señor en cualquier obra de apostolado. Qué bonito. Necesidad absoluta de Dios. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada, de lo que es nada, ni siquiera un poquito, nada, ¿no? Siguiente frase. En el apostolado no se debe buscar el propio interés. En el apostolado no se debe buscar el propio interés, ni la alabanza, ni siquiera el agradecimiento, ni el propio interés, ni la alabanza, ni siquiera el agradecimiento, ni ventaja alguna personal. Miren lo que decía San Hilario, presten atención. Decía San Hilario lo siguiente, qué hermosísimo. Y esto es prácticamente la esencia de eso que estamos tratando. Decía él, yo tengo plena conciencia de que es a ti, Dios Padre Omnipotente, a quien debo ofrecer la obra principal de mi vida, de tal suerte que todas mis palabras y pensamientos hablen de ti. Y el mejor premio que puede reportarme esta facultad de hablar que tú me has concedido es el servirte predicándote a ti y demostrando al mundo que lo ignora o a los herejes que lo niegan lo que tú eres en realidad, Padre, ¿no? Todo lo que me has dado, todo lo que soy y puedo, lo rindo en tributo a ti, Señor, y lo hago y lo ofrezco para ti. Entonces no estoy con otros intereses, no tengo segundas intenciones, es solo por Dios, solo por Dios. Cuando quedes en ridículo, inclusive en algún momento, ¿no? Que te sale mal la lectura en la misa, ¿no? Que a veces pasa, dije una palabra que no era, y en vez de decir hebreos, dije ebrios, y ahora no sé qué me van a decir, ¿no? O quizá quedas en ridículo porque dijiste algo y no era así, pero tu intención era noble y querías realmente evangelizar, y todos se comenzaron a reír. En algún momento, cuando quedes mal, recuérdate de esto. No es por ti, es por Él. Y cuando esto lo tengas claro, si quedas mal, no te va a importar. Estás tranquilo. Ah, sí, yo también me río de mí mismo, ¿no? Qué bonito el cristiano que se ríe de sí mismo, ¿no? Dice, sí, es verdad, me equivoqué y hice malas cosas, ¿no? O hice mal esto, o dije mal esto otro, ¿no? Y ya lo supera, porque tiene como objetivo el mismo Dios, sabe que es para Él. Los demás son secundarios, ¿no? Vamos a avanzar un poquito porque lo que yo tengo aquí como preparado no voy ni la mitad y ya vamos una hora. Así que vamos a avanzar un poquito más y luego vamos a dejar que el Señor sea el que comparta lo que nosotros necesitamos. Quizás no es necesario compartirlo todo, ¿no? Así de sencillo. Bien, siguiente frase. La caridad es como el alma de todo apostolado. La caridad es como el alma de todo apostolado. Hay un documento, un decreto del Concilio Vaticano II que se llama Apostolicam Actuositatem, que deriva justamente de lo que estamos hablando, ¿no? Y significa la actuación la actuación apostólica, ¿no? Y dice este documento, todo ejercicio de apostolado tiene su origen y su fuerza en la caridad. Miren cómo se van purificando nuestras intenciones, sin interés alguno, solo por Dios y por amor, ¿no? Miren qué bonito.
sin otro interés, solo por Dios y por amor. Porque quizá también hay alguno que no lo hace. Ya lo dice San Pablo, ¿no? Cuando habla acerca de los obispos, ¿no? Dicen que por favor lo hagan con, con todo gusto, ¿no? Con el término ahora no lo recuerdo, disculpen, ¿no? Pero se puede traducir como eso, ¿no? Que no lo hagan por obligación, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Que no lo hagan por obligación, que solamente lo hacen porque ya me toca y tengo que ir aquí, acá. La obligación, cuando no es motivada por el amor, lo que hace es que comuniquemos otra vez solamente una funcionalidad momentánea que intenta cumplir con algo. Y esto destroza fuertemente el anuncio del Evangelio que requiere un corazón lleno de amor. La fuerza y el impacto de la palabra, del apostolado y del Evangelio también depende ciertamente de nuestra capacidad de amar, porque luego nos convertimos en antitestimonios o quizá inclusive solamente en payasos, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos entretener a la gente, queremos divertirlos a veces, o a veces solamente en sabios. Yo sé muchas cosas y te comunico eso, es otro, es otro, es otro. Solamente en pobres sabios. Lo que necesita el Evangelio para comunicarse convenientemente y lograr conversión es santos, no payasos, no sabios, sino santos. Que a la final el santo tiene algo de humor y algo de sabio, por supuesto que sí, ¿no? Pero nuestro objetivo es la santidad. Y así entonces podremos amar al prójimo con todo lo que tenemos y lo que somos. En este día que estoy dando esta charla a ustedes, hermanos, estamos celebrando, por lo menos en mi país y por ejemplo también en Perú y en otros países, a Santa Rosa de Lima, ardientemente conquistada por Dios y ardientemente entregada en amor al prójimo, aceptando enfermedades, aceptando la cruz de cada día, haciéndolo de una forma impresionante por amor de los demás, por salvar a las almas. Esto también tiene que ser muy importante para nosotros. Y repito, esto lo decía también San Pablo, ¿no? En base a la oración sin interrupción, a la oración sin cesar. Llénate de este amor de Dios, porque este amor de Dios te va a hacer amar al prójimo. Y lleno de esto, entonces va a salir flechado, ¿no? Quiero anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo. Vamos a dar una frase más y es la siguiente. Ejemplaridad y eficacia apostólica. Ejemplaridad y eficacia apostólica. Ya no habría ningún pagano, ya no habría ningún inconverso si nos comportáramos como verdaderos cristianos. Así de sencillo. Decía San Juan Bosco, ¿no? Hay tantos jóvenes que andan en malos caminos porque nunca han tenido un ejemplo de bien. Y también por ahí lo decía, a ver si recuerdo el nombre. Sí, me parece que es Martin Luther King, ¿no? Decía él, hay tantos malos actos, tanta maldad en el mundo, no porque los cristianos sean malos, sino porque los cristianos no son buenos, no hacen lo que tienen que hacer. Por eso hay tanta maldad en el mundo, decía él, ¿no? Y es impresionante porque a veces un cristiano dice, yo no hago mal a nadie, yo no he robado, yo no he matado, ¿no? Pero eso no es ser cristiano, eso también lo hace un pagano, eso también lo hace un ateo. Quizá tiene hasta más moral que ese cristiano que dice, yo no he hecho nada malo. Es que eso no es ser cristiano. Ser cristiano es más bien hacer, es hacer, ser y hacer. Cosas santas, cosas buenas, cosas que glorifiquen al Padre. Es vivir en el amor. Es realmente una actividad que nace de esa experiencia de Dios. Hacer lo que nos toca
lo que nos compete como cristianos. Obviamente, esto impulsado por la gracia, por el amor de Dios que hemos dicho que es la fuente, ¿no? Pero esto de acá ya es la consecución, es la consecuencia lógica, ineludible de aquel que experimenta este amor de Dios. Entonces, ya no habrían paganos si seríamos nosotros, si fuésemos nosotros verdaderos cristianos. Bueno, vamos a terminar solamente con una frase de María que no puede faltar, ¿no? Entonces digamos, María es el modelo perfecto de la espiritualidad apostólica. María es el modelo perfecto de la espiritualidad apostólica. ¿Por qué? Y sobre todo para ustedes, queridos hermanos, que tienen este apostolado también en medio de familias. Porque María, mientras vivió en este mundo una vida relativamente igual a la de nosotros, llena de preocupaciones familiares, de trabajos, de preocupaciones, de quehaceres comunes y corrientes, en medio de todo eso, estaba constantemente unida a su Hijo y cooperó de modo singularísimo a la obra de la salvación. Volvemos, obra de salvación, a lo primero que hemos dicho, la voluntad salvífica. Somos colaboradores del reino, somos extensiones de la voluntad salvífica de Dios. María lo vivió así, ella colaboró en esto, tanto así que sin temor alguno hay que decir que María es también corredentora, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? A que ella colabora con la redención. Como tenemos que hacerlo todos nosotros, tenemos que también ser corredentores. Es decir que, como dice San Pablo, que la pasión de Cristo aún tiene que ser completada por nosotros. Tenemos que cooperar con esta pasión. ¿A qué se refiere esto? A que se haga efectivo en los hermanos la salvación dada por Cristo en la cruz. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cooperando. Es lo que hizo María. Cooperó, sí, siempre sí al Señor. Y ella entonces es el modelo de esta espiritualidad que desde el interior nace. Qué bonito. María concibe primero la voluntad de Dios, la palabra de Dios y a Dios mismo primero en su corazón. Luego esa concepción en el corazón se hace concepción en su vientre. Es decir, que lo espiritual luego se hace real, inclusive, si se quiere decir así, real material, ¿no? Porque lo espiritual es inmaterial. Entonces, primero lo espiritual, adentro en mi corazón, y luego eso se hace carne en nosotros. Qué hermosísimo. Esa es la espiritualidad mariana. Y desde este contexto de familia, preocupaciones, aflicciones, quehaceres, trabajo, todo esto, ella es modelo porque lo vivió y nos dice ustedes también pueden hacerlo. Mírenme cómo yo lo he hecho. Aprendan de mí, aprendan de mí y ustedes también podrán dar luego testimonio de esto, ¿no? Entonces pedimos a Santa María, Reina de los Apóstoles, que nos ayude a vivir convenientemente el apostolado que tenemos ya que somos cristianos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias.